¿Cómo sabes si Dios te está guiando? Durante el éxodo de los israelitas de Egipto, Dios los guiaba a través de una columna de nube durante el día y de una columna de fuego durante la noche. En Mateo 4:1, se menciona que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero en lo que respecta a nuestras propias vidas, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nos está guiando? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos caminando por el camino que Dios desea para nosotros? Creo que cuando reconoces que Dios te habla a través de su palabra y cuando otros lo confirman, esto indica claramente que estás siguiendo el camino que Dios tiene para ti. La Biblia dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios es una de las formas más claras en las que Él nos guía. En las páginas de las Sagradas Escrituras se encuentra una sabiduría atemporal que revela el plan divino de Dios. Proverbios 3:22 en la traducción amplificada transmite un mensaje poderoso. Dice que los planes se frustran sin consulta y buenos consejos, pero se establecen y tienen éxito con muchos consejeros. Dios a menudo confirma su mensaje a través del consejo de creyentes que buscan su sabiduría. Cuando otros, que también buscan la guía de Dios, confirman el camino que estamos considerando, es una señal poderosa de que estamos en el camino correcto. Por lo tanto, es importante recordar que Dios no solo habla a través de la quietud de nuestros corazones, sino también a través de las voces de aquellos que nos rodean. Sin embargo, ¿qué hay de esos momentos difíciles? Cuando enfrentes circunstancias desafiantes, no te desalientes cuando el camino se torne difícil. Las pruebas y tribulaciones a menudo marcan el mismo camino que Dios nos ha trazado. La Biblia está llena de historias de grandes hombres y mujeres que enfrentaron adversidades en su camino de fe. Al igual que los israelitas vagando por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, nuestras pruebas pueden estar preparándonos para el destino que Dios ha ordenado. En Santiago 1:2-3, se nos anima a considerar como pura alegría enfrentar diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Cuando nos encontramos con desafíos, recordemos que Dios utiliza estas dificultades para moldearnos en vasijas que se alinean con sus intenciones. Por último, la guía divina a menudo se encuentra en la paz sobrenatural que la acompaña. Cuando sientas el impulso de Dios para moverte en una determinada dirección y experimentes paz a pesar de no conocer todos los pasos de su plan, es verdaderamente hermoso. Hay momentos en los que debemos tomar decisiones sin tener todos los detalles, pero nos rodea un profundo sentido de calma. Esta paz es un regalo de Dios, una indicación de que Él nos está guiando. Filipenses 4:7 nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando nos encontramos en una encrucijada y la elección se alinea con la voluntad de Dios, experimentaremos una paz que desafía la lógica. Es como si la mano suave de Dios estuviera guiando nuestros corazones y mentes hacia su plan perfecto. Me gustaría proporcionarte 3 ilustraciones de señales que indican que Dios te está guiando. La primera es la puerta abierta. Imagina a una persona enfrentada a varias puertas cerradas, sin saber qué camino tomar. De repente, una puerta se abre y la invita a avanzar. Cuando esta puerta se abre, ninguno de sus enemigos puede cerrarla. Ninguno de los planes del diablo puede cerrar esta puerta. En Apocalipsis 3:8, Jesús habla de una puerta abierta que nadie puede cerrar, enfatizando su autoridad para guiarnos. Así como las puertas abiertas señalan el liderazgo de Dios, las puertas cerradas también pueden redirigirnos hacia su plan perfecto. La segunda ilustración confirma testigos. Imagina un tribunal donde varios testigos testifican sobre una misma verdad, reforzando su validez. En 2 Corintios 13:1, Pablo se refiere a este principio de testigos confirmantes. Así como los testigos fortalecen un caso, Dios puede proporcionar señales confirmantes a través de su palabra, la oración, la paz en tu corazón y palabras de aliento de otros creyentes y mentores de confianza.
La última ilustración es lo que yo llamo circunstancias improbables. Imagina a una persona encontrándose en una situación inesperada, aparentemente no relacionada con sus planes. Sin embargo, a través de este giro inesperado, se encuentran alineados con el propósito de Dios. La historia de José en Génesis ejemplifica la capacidad de Dios para utilizar circunstancias improbables para cumplir sus planes. José nunca habría imaginado que su viaje terminaría de la forma en que lo hizo, pero Dios lo estaba guiando incluso cuando sus circunstancias eran difíciles. Esto también puede ser el caso en tu vida. Discernir la guía de Dios requiere corazones abiertos sintonizados a su voz y a su palabra. La palabra de Dios es crucial para guiarnos a reconocer su dirección. Proverbios 3, 5-6 dice: confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Necesitamos depender de la sabiduría encontrada en la palabra de Dios y reconocer que sus caminos son más altos que los nuestros. Salmo 32, 8 dice: te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir, te aconsejaré y velaré por ti. Con corazones rendidos, podemos seguir confiadamente el camino que Dios despliega ante nosotros. Como creyentes en Jesucristo, tenemos fe en un Dios vivo y todopoderoso. Él es fiel, misericordioso y bondadoso. Él puede hacer lo imposible y superar las limitaciones humanas. Con un solo toque de Jesucristo, un encuentro con Él puede transformar vidas y cambiar corazones y mentes. Así que, sé alentado, querido amigo. Nuestro Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Uno de los mejores consejos que he recibido es llevarlo todo a Jesús. Así que, entrégaselo todo a Él. En una ocasión pasé por un tiempo muy oscuro en mi vida, y quiero agradecer al Señor por colocar hombres y mujeres piadosos a mi alrededor que me animaron a buscar a Jesús en lugar de buscar una explicación. Verás, cuando nos enfrentamos a desafíos, nuestra tentación es entender por qué y cuándo Dios nos dará una respuesta. Queremos racionalizar y comprenderlo todo. Sin embargo, debemos aceptar que Dios no nos debe una explicación. Él no tiene que obrar de formas que podamos comprender, porque su perspectiva es mucho más amplia que la nuestra. Él ve el pasado, el presente, el futuro, los ataques del enemigo, nuestras debilidades, fallas y nuestros corazones. Dios ve mucho más de lo que nosotros podemos ver, por lo tanto, no debemos esperar entender totalmente sus caminos. En cambio, debemos confiar en que Dios es fiel, bueno y está en control. Isaías 55, 8-9 declara: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son los míos, dice el Señor. Tan altos como los cielos están sobre la tierra, así de altos son mis caminos y mis pensamientos respecto de los de ustedes. Hoy, quiero animarte a dejar de buscar respuestas y explicaciones para tus problemas. En cambio, busca a Jesucristo. Así como Abraham confió en Dios cuando se le pidió que sacrificara a Isaac, y Pablo y Silas buscaron al Señor en situaciones desafiantes, nosotros también debemos confiar y buscar a Jesús. Si te encuentras en un lugar difícil, confía en el Señor y lleva tus problemas a Él. No eres lo suficientemente fuerte o sabio para enfrentar los desafíos de la vida por ti mismo. Necesitamos a Jesucristo. Así que enfócate en el lugar del problema que tienes delante. La vida se describe a menudo como una montaña rusa, y eso tiene algo de verdad. Experimentamos momentos alegres y desafiantes. Como cristianos, no estamos exentos de dificultades, e incluso algunos podrían argumentar que enfrentamos más que los no cristianos. Muchas aflicciones pueden venir a nuestro camino, como se afirma en el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Fíjate cómo la Biblia enfatiza la palabra muchas. No te estoy diciendo esto para desanimarte, sino más bien para fortalecer tu perspectiva. Amar a Jesucristo y vivir para Él no garantiza una vida libre de problemas. Del mismo modo,
Enfrentar desafíos o dolor no significa que el Señor te ame menos que a alguien más. Verás, Dios no nos promete una vida sin sufrimiento, dolor, problemas o situaciones difíciles. De hecho, nos dice lo contrario. En Juan 4:33, la Biblia dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Después de advertirnos acerca de los problemas que enfrentaremos en el mundo, Jesús nos ordena tener buen ánimo porque Él ha vencido al mundo. Así que aunque no sepa por lo que estás pasando, aquí está mi mensaje para ti hoy. Ten buen ánimo porque en Jesús eres un vencedor. Las cosas pueden estar difíciles en este momento. Todo puede no estar bien, pero ten buen ánimo. Ten fe en el Señor y declaro que Él te llevará adelante. Puedes estar en un lugar oscuro, pero ten buen ánimo. Sigue aferrado a Jesús. Hay luz al final del túnel. Dios no solo quiere que estemos de buen ánimo, sino que también quiere que recurramos a Él en oración durante nuestros tiempos difíciles. De hecho, los tiempos difíciles pueden motivarnos a buscar a Dios a través de la oración de manera más apasionada y desesperada de lo que normalmente haríamos. Cuando enfrentamos problemas, nos damos cuenta de nuestra debilidad y limitaciones. Nos sentimos impotentes y nos damos cuenta de cuánto necesitamos la intervención del Señor. Jesucristo es nuestro consolador y una ayuda presente en tiempos de dificultad. Él es la única ayuda que necesitaremos. Sí, como seres humanos, tenemos sentimientos y emociones. Nadie puede negarlo. Dios no espera que riamos y bailemos todo el tiempo, pero lo que espera de nosotros es nuestro compromiso con Él. Quiere que tengamos fe, porque la fe le agrada y lo mueve a actuar. Así que, querido amigo, ten buen ánimo. Jesucristo ha vencido. La Biblia dice en Lucas 1:37, porque para Dios no habrá nada imposible. ¡Qué promesa tan asombrosa! En diferentes momentos de mi vida, e incluso ahora, vuelvo atrás y reflexiono sobre lo que el Señor ya ha hecho. Reflexiono sobre las veces que Él me ayudó a aprobar un examen en la universidad, me sanó de una enfermedad, me concedió el trabajo por el que oraba e incluso respondió a mis pequeñas peticiones. Todas estas cosas requerían y aumentaban mi fe. Con cada experiencia, Dios fortaleció mi fe. Después de cada batalla, mi fe se hacía más fuerte. Como hijos de Dios, debemos aprender a ejercitar nuestra fe y usarla en todas partes y en todo momento. Servimos al Dios que llamó al tiempo a la existencia. Su palabra sostiene las estrellas en el cielo y mantiene los planetas en alineación. Servimos a un Dios que se sienta en el círculo de la tierra y conoce el número de cabellos en nuestra cabeza y la medida de lágrimas que hemos derramado. Él es un Dios de lo imposible, el gran yo soy. Nada es demasiado difícil para Él. Santos de Dios, trabajen su fe y crean que Dios puede hacer lo imposible. En Mateo 5:20, Jesús dijo, en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y sucederá. Nada será imposible para vosotros. Este poderoso recordatorio resalta la fuerza de la fe. En Mateo 21, hay una historia de Jesús que tenía hambre y fue a comer higos de un árbol. Aunque era la temporada para que el árbol diera fruto, estaba estéril. Jesús reprendió al árbol, diciendo, de ahora en adelante, nunca más darás fruto. Instantáneamente, el árbol se marchitó y murió, asombrando a los discípulos. Poco sabían los discípulos que Jesús les estaba enseñando una lección crucial sobre la fe. En Mateo 21, 21-22, Jesús dice, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo que se hizo al árbol de higos, sino que si le decís a este monte, quítate de ahí y échate al mar, sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto nos enseña que cuando usamos nuestra fe y creemos, las cosas se alinean con la palabra de Dios. Por lo tanto, al ejercitar nuestra fe, debemos desechar cualquier duda. Si creemos y está de acuerdo con la voluntad de Dios, todas las cosas son posibles.
Si necesitas ayuda para fortalecer tu fe, utiliza la palabra de Dios como estímulo. Recuerda siempre Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Así que, hermanos y hermanas, trabajen su fe. Avanzando, en el Salmo 34:17 se afirma, los justos claman, y el Señor oye, y los rescata de todas sus angustias. Esta increíble promesa nos asegura que cuando los justos claman, el Señor oye y los rescata de todas sus angustias. Pero, en cuanto a los injustos, ¿quién los escucha cuando claman? ¿Quién los rescata de sus angustias? Este pasaje del Salmo 34 debería animarnos a todos a buscar la justicia. Porque cuando llegue el momento de clamar, si has estado buscando la justicia, el Señor te oirá y te rescatará. Dios Padre ha dado a su pueblo el privilegio de invocarlo en tiempos de angustia. Observa que dice, su pueblo, aquellos que buscan la justicia. Y no es que seas perfecto, pero es que tu deseo no tiene nada que ver con el mundo y tiene todo que ver con Jesucristo. Los justos claman, el Señor oye y los rescata. Eres tú. ¿Cómo sabes si Dios te está guiando? Durante el éxodo de los israelitas de Egipto, Dios los guiaba a través de una columna de nube durante el día y de una columna de fuego durante la noche. En Mateo 4:1, se menciona que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero en lo que respecta a nuestras propias vidas, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nos está guiando? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos caminando por el camino que Dios desea para nosotros? Creo que cuando reconoces que Dios te habla a través de su palabra y cuando otros lo confirman, esto indica claramente que estás siguiendo el camino que Dios tiene para ti. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una de las formas más claras en las que Él nos guía. En las páginas de las Sagradas Escrituras se encuentra una sabiduría atemporal que revela el plan divino de Dios. Proverbios 3:22 en la traducción amplificada transmite un mensaje poderoso. Dice que los planes se frustran sin consulta y buenos consejos, pero se establecen y tienen éxito con muchos consejeros. Dios a menudo confirma su mensaje a través del consejo de creyentes que buscan su sabiduría. Cuando otros, que también buscan la guía de Dios, confirman el camino que estamos considerando, es una señal poderosa de que estamos en el camino correcto. Por lo tanto, es importante recordar que Dios no solo habla a través de la quietud de nuestros corazones, sino también a través de las voces de aquellos que nos rodean. Sin embargo, ¿qué hay de esos momentos difíciles? Cuando enfrentes circunstancias desafiantes, no te desalientes cuando el camino se torne difícil. Las pruebas y tribulaciones a menudo marcan el mismo camino que Dios nos ha trazado. La Biblia está llena de historias de grandes hombres y mujeres que enfrentaron adversidades en su camino de fe. Al igual que los israelitas vagando por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, nuestras pruebas pueden estar preparándonos para el destino que Dios ha ordenado. En Santiago 1:2-3, se nos anima a considerar como pura alegría enfrentar diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Cuando nos encontramos con desafíos, recordemos que Dios utiliza estas dificultades para moldearnos en vasijas que se alinean con sus intenciones. Por último, la guía divina a menudo se encuentra en la paz sobrenatural que la acompaña. Cuando sientas el impulso de Dios para moverte en una determinada dirección y experimentes paz a pesar de no conocer todos los pasos de su plan, es verdaderamente hermoso. Hay momentos en los que debemos tomar decisiones sin tener todos los detalles, pero nos rodea un profundo sentido de calma. Esta paz es un regalo de Dios, una indicación de que Él nos está guiando. Filipenses 4:7 nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando nos encontramos en una encrucijada y la elección se alinea con la voluntad de Dios, experimentaremos una paz que desafía la lógica. Es como si la mano suave de Dios estuviera guiando nuestros corazones y mentes hacia su plan perfecto.
Me gustaría proporcionarte 3 ilustraciones de señales que indican que Dios te está guiando. La primera es la puerta abierta. Imagina a una persona enfrentada a varias puertas cerradas, sin saber qué camino tomar. De repente, una puerta se abre y la invita a avanzar. Cuando esta puerta se abre, ninguno de sus enemigos puede cerrarla. Ninguno de los planes del diablo puede cerrar esta puerta. En Apocalipsis 3, 8, Jesús habla de una puerta abierta que nadie puede cerrar, enfatizando su autoridad para guiarnos. Así como las puertas abiertas señalan el liderazgo de Dios, las puertas cerradas también pueden redirigirnos hacia su plan perfecto. La segunda ilustración confirma testigos. Imagina un tribunal donde varios testigos testifican sobre una misma verdad, reforzando su validez. En 2 Corintios 13, 1, Pablo se refiere a este principio de testigos confirmantes. Así como los testigos fortalecen un caso, Dios puede proporcionar señales confirmantes a través de su palabra, la oración, la paz en tu corazón y palabras de aliento de otros creyentes y mentores de confianza. La última ilustración es lo que yo llamo circunstancias improbables. Imagina a una persona encontrándose en una situación inesperada, aparentemente no relacionada con sus planes. Sin embargo, a través de este giro inesperado, se encuentran alineados con el propósito de Dios. La historia de José en Génesis ejemplifica la capacidad de Dios para utilizar circunstancias improbables para cumplir sus planes. José nunca habría imaginado que su viaje terminaría de la forma en que lo hizo, pero Dios lo estaba guiando incluso cuando sus circunstancias eran difíciles. Esto también puede ser el caso en tu vida. Discernir la guía de Dios requiere corazones abiertos sintonizados a su voz y a su palabra. La palabra de Dios es crucial para guiarnos a reconocer su dirección. Proverbios 3, 5-6 dice: confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Necesitamos depender de la sabiduría encontrada en la palabra de Dios y reconocer que sus caminos son más altos que los nuestros. Salmo 32, 8 dice: te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir, te aconsejaré y velaré por ti. Con corazones rendidos, podemos seguir confiadamente el camino que Dios despliega ante nosotros. Como creyentes en Jesucristo, tenemos fe en un Dios vivo y todopoderoso. Él es fiel, misericordioso y bondadoso. Él puede hacer lo imposible y superar las limitaciones humanas. Con un solo toque de Jesucristo, un encuentro con Él puede transformar vidas y cambiar corazones y mentes. Así que, sé alentado, querido amigo. Nuestro Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Uno de los mejores consejos que he recibido es llevarlo todo a Jesús. Así que, entrégaselo todo a Él. En una ocasión pasé por un tiempo muy oscuro en mi vida, y quiero agradecer al Señor por colocar hombres y mujeres piadosos a mi alrededor que me animaron a buscar a Jesús en lugar de buscar una explicación. Verás, cuando nos enfrentamos a desafíos, nuestra tentación es entender por qué y cuándo Dios nos dará una respuesta. Queremos racionalizar y comprenderlo todo. Sin embargo, debemos aceptar que Dios no nos debe una explicación. Él no tiene que obrar de formas que podamos comprender, porque su perspectiva es mucho más amplia que la nuestra. Él ve el pasado, el presente, el futuro, los ataques del enemigo, nuestras debilidades, fallas y nuestros corazones. Dios ve mucho más de lo que nosotros podemos ver, por lo tanto, no debemos esperar entender totalmente sus caminos. En cambio, debemos confiar en que Dios es fiel, bueno y está en control. Isaías 55, 8-9 declara: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son los míos, dice el Señor. Tan altos como los cielos están sobre la tierra, así de altos son mis caminos y mis pensamientos respecto de los de ustedes. Hoy, quiero animarte a dejar de buscar respuestas y explicaciones para tus problemas. En cambio, busca a Jesucristo.
Así como Abraham confió en Dios cuando se le pidió que sacrificara a Isaac, y Pablo y Silas buscaron al Señor en situaciones desafiantes, nosotros también debemos confiar y buscar a Jesús. Si te encuentras en un lugar difícil, confía en el Señor y lleva tus problemas a Él. No eres lo suficientemente fuerte o sabio para enfrentar los desafíos de la vida por ti mismo. Necesitamos a Jesucristo. Así que enfócate en el lugar del problema que tienes delante. La vida se describe a menudo como una montaña rusa, y eso tiene algo de verdad. Experimentamos momentos alegres y desafiantes. Como cristianos, no estamos exentos de dificultades, e incluso algunos podrían argumentar que enfrentamos más que los no cristianos. Muchas aflicciones pueden venir a nuestro camino, como se afirma en el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Fíjate cómo la Biblia enfatiza la palabra muchas. No te estoy diciendo esto para desanimarte, sino más bien para fortalecer tu perspectiva. Amar a Jesucristo y vivir para Él no garantiza una vida libre de problemas. Del mismo modo, enfrentar desafíos o dolor no significa que el Señor te ame menos que a alguien más. Verás, Dios no nos promete una vida sin sufrimiento, dolor, problemas o situaciones difíciles. De hecho, nos dice lo contrario. En Juan 4:33, la Biblia dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Después de advertirnos acerca de los problemas que enfrentaremos en el mundo, Jesús nos ordena tener buen ánimo porque Él ha vencido al mundo. Así que aunque no sepa por lo que estás pasando, aquí está mi mensaje para ti hoy. Ten buen ánimo porque en Jesús eres un vencedor. Las cosas pueden estar difíciles en este momento. Todo puede no estar bien, pero ten buen ánimo. Ten fe en el Señor y declaro que Él te llevará adelante. Puedes estar en un lugar oscuro, pero ten buen ánimo. Sigue aferrado a Jesús. Hay luz al final del túnel. Dios no solo quiere que estemos de buen ánimo, sino que también quiere que recurramos a Él en oración durante nuestros tiempos difíciles. De hecho, los tiempos difíciles pueden motivarnos a buscar a Dios a través de la oración de manera más apasionada y desesperada de lo que normalmente haríamos. Cuando enfrentamos problemas, nos damos cuenta de nuestra debilidad y limitaciones. Nos sentimos impotentes y nos damos cuenta de cuánto necesitamos la intervención del Señor. Jesucristo es nuestro consolador y una ayuda presente en tiempos de dificultad. Él es la única ayuda que necesitaremos. Sí, como seres humanos, tenemos sentimientos y emociones. Nadie puede negarlo. Dios no espera que riamos y bailemos todo el tiempo, pero lo que espera de nosotros es nuestro compromiso con Él. Quiere que tengamos fe, porque la fe le agrada y lo mueve a actuar. Así que, querido amigo, ten buen ánimo. Jesucristo ha vencido. La Biblia dice en Lucas 1:37, porque para Dios no habrá nada imposible. ¡Qué promesa tan asombrosa! En diferentes momentos de mi vida, e incluso ahora, vuelvo atrás y reflexiono sobre lo que el Señor ya ha hecho. Reflexiono sobre las veces que Él me ayudó a aprobar un examen en la universidad, me sanó de una enfermedad, me concedió el trabajo por el que oraba e incluso respondió a mis pequeñas peticiones. Todas estas cosas requerían y aumentaban mi fe. Con cada experiencia, Dios fortaleció mi fe. Después de cada batalla, mi fe se hacía más fuerte. Como hijos de Dios, debemos aprender a ejercitar nuestra fe y usarla en todas partes y en todo momento. Servimos al Dios que llamó al tiempo a la existencia. Su palabra sostiene las estrellas en el cielo y mantiene los planetas en alineación. Servimos a un Dios que se sienta en el círculo de la tierra y conoce el número de cabellos en nuestra cabeza y la medida de lágrimas que hemos derramado. Él es un Dios de lo imposible, el gran yo soy. Nada es demasiado difícil para Él. Santos de Dios, trabajen su fe y crean que Dios puede hacer lo imposible. En Mateo 5:20, Jesús dijo: en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:
quítate de ahí y échate al mar, y sucederá. Nada será imposible para vosotros. Este poderoso recordatorio resalta la fuerza de la fe. En Mateo 21, hay una historia de Jesús que tenía hambre y fue a comer higos de un árbol. Aunque era la temporada para que el árbol diera fruto, estaba estéril. Jesús reprendió al árbol, diciendo, de ahora en adelante, nunca más darás fruto. Instantáneamente, el árbol se marchitó y murió, asombrando a los discípulos. Poco sabían los discípulos que Jesús les estaba enseñando una lección crucial sobre la fe. En Mateo 21, 21-22, Jesús dice, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo que se hizo al árbol de higos, sino que si le decís a este monte, quítate de ahí y échate al mar, sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto nos enseña que cuando usamos nuestra fe y creemos, las cosas se alinean con la palabra de Dios. Por lo tanto, al ejercitar nuestra fe, debemos desechar cualquier duda. Si creemos y está de acuerdo con la voluntad de Dios, todas las cosas son posibles. Si necesitas ayuda para fortalecer tu fe, utiliza la palabra de Dios como estímulo. Recuerda siempre Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Así que, hermanos y hermanas, trabajen su fe. Avanzando, en el Salmo 34, 17 se afirma, los justos claman, y el Señor oye, y los rescata de todas sus angustias. Esta increíble promesa nos asegura que cuando los justos claman, el Señor oye y los rescata de todas sus angustias. Pero, en cuanto a los injustos, ¿quién los escucha cuando claman? ¿Quién los rescata de sus angustias? Este pasaje del Salmo 34 debería animarnos a todos a buscar la justicia. Porque cuando llegue el momento de clamar, si has estado buscando la justicia, el Señor te oirá y te rescatará. Dios Padre ha dado a su pueblo el privilegio de invocarlo en tiempos de angustia. Observa que dice, su pueblo, aquellos que buscan la justicia. Y no es que seas perfecto, pero es que tu deseo no tiene nada que ver con el mundo y tiene todo que ver con Jesucristo. Los justos claman, el Señor oye y los rescata. Eres tú. ¿Cómo sabes si Dios te está guiando? Durante el éxodo de los israelitas de Egipto, Dios los guiaba a través de una columna de nube durante el día y de una columna de fuego durante la noche. En Mateo 4:1, se menciona que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero en lo que respecta a nuestras propias vidas, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nos está guiando? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos caminando por el camino que Dios desea para nosotros? Creo que cuando reconoces que Dios te habla a través de su palabra y cuando otros lo confirman, esto indica claramente que estás siguiendo el camino que Dios tiene para ti. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una de las formas más claras en las que Él nos guía. En las páginas de las Sagradas Escrituras se encuentra una sabiduría atemporal que revela el plan divino de Dios. Proverbios 3:22 en la traducción amplificada transmite un mensaje poderoso. Dice que los planes se frustran sin consulta y buenos consejos, pero se establecen y tienen éxito con muchos consejeros. Dios a menudo confirma su mensaje a través del consejo de creyentes que buscan su sabiduría. Cuando otros, que también buscan la guía de Dios, confirman el camino que estamos considerando, es una señal poderosa de que estamos en el camino correcto. Por lo tanto, es importante recordar que Dios no solo habla a través de la quietud de nuestros corazones, sino también a través de las voces de aquellos que nos rodean. Sin embargo, ¿qué hay de esos momentos difíciles? Cuando enfrentes circunstancias desafiantes, no te desalientes cuando el camino se torne difícil. Las pruebas y tribulaciones a menudo marcan el mismo camino que Dios nos ha trazado. La Biblia está llena de historias de grandes hombres y mujeres que enfrentaron adversidades en su camino de fe. Al igual que los israelitas vagando por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, nuestras pruebas pueden estar preparándonos para el destino que Dios ha ordenado.
En Santiago 1, 2-3, se nos anima a considerar como pura alegría enfrentar diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Cuando nos encontramos con desafíos, recordemos que Dios utiliza estas dificultades para moldearnos en vasijas que se alinean con sus intenciones. Por último, la guía divina a menudo se encuentra en la paz sobrenatural que la acompaña. Cuando sientas el impulso de Dios para moverte en una determinada dirección y experimentes paz a pesar de no conocer todos los pasos de su plan, es verdaderamente hermoso. Hay momentos en los que debemos tomar decisiones sin tener todos los detalles, pero nos rodea un profundo sentido de calma. Esta paz es un regalo de Dios, una indicación de que Él nos está guiando. Filipenses 4:7 nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando nos encontramos en una encrucijada y la elección se alinea con la voluntad de Dios, experimentaremos una paz que desafía la lógica. Es como si la mano suave de Dios estuviera guiando nuestros corazones y mentes hacia su plan perfecto. Me gustaría proporcionarte 3 ilustraciones de señales que indican que Dios te está guiando. La primera es la puerta abierta. Imagina a una persona enfrentada a varias puertas cerradas, sin saber qué camino tomar. De repente, una puerta se abre y la invita a avanzar. Cuando esta puerta se abre, ninguno de sus enemigos puede cerrarla. Ninguno de los planes del diablo puede cerrar esta puerta. En Apocalipsis 3:8, Jesús habla de una puerta abierta que nadie puede cerrar, enfatizando su autoridad para guiarnos. Así como las puertas abiertas señalan el liderazgo de Dios, las puertas cerradas también pueden redirigirnos hacia su plan perfecto. La segunda ilustración confirma testigos. Imagina un tribunal donde varios testigos testifican sobre una misma verdad, reforzando su validez. En 2 Corintios 13:1, Pablo se refiere a este principio de testigos confirmantes. Así como los testigos fortalecen un caso, Dios puede proporcionar señales confirmantes a través de su palabra, la oración, la paz en tu corazón y palabras de aliento de otros creyentes y mentores de confianza. La última ilustración es lo que yo llamo circunstancias improbables. Imagina a una persona encontrándose en una situación inesperada, aparentemente no relacionada con sus planes. Sin embargo, a través de este giro inesperado, se encuentran alineados con el propósito de Dios. La historia de José en Génesis ejemplifica la capacidad de Dios para utilizar circunstancias improbables para cumplir sus planes. José nunca habría imaginado que su viaje terminaría de la forma en que lo hizo, pero Dios lo estaba guiando incluso cuando sus circunstancias eran difíciles. Esto también puede ser el caso en tu vida. Discernir la guía de Dios requiere corazones abiertos sintonizados a su voz y a su palabra. La palabra de Dios es crucial para guiarnos a reconocer su dirección. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Necesitamos depender de la sabiduría encontrada en la palabra de Dios y reconocer que sus caminos son más altos que los nuestros. Salmo 32:8 dice: te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir, te aconsejaré y velaré por ti. Con corazones rendidos, podemos seguir confiadamente el camino que Dios despliega ante nosotros. Como creyentes en Jesucristo, tenemos fe en un Dios vivo y todopoderoso. Él es fiel, misericordioso y bondadoso. Él puede hacer lo imposible y superar las limitaciones humanas. Con un solo toque de Jesucristo, un encuentro con Él puede transformar vidas y cambiar corazones y mentes. Así que, sé alentado, querido amigo. Nuestro Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Uno de los mejores consejos que he recibido es llevarlo todo a Jesús. Así que, entrégaselo todo a Él. En una ocasión pasé por un tiempo muy oscuro en mi vida,
y quiero agradecer al Señor por colocar hombres y mujeres piadosos a mi alrededor que me animaron a buscar a Jesús en lugar de buscar una explicación. Verás, cuando nos enfrentamos a desafíos, nuestra tentación es entender por qué y cuándo Dios nos dará una respuesta. Queremos racionalizar y comprenderlo todo. Sin embargo, debemos aceptar que Dios no nos debe una explicación. Él no tiene que obrar de formas que podamos comprender, porque su perspectiva es mucho más amplia que la nuestra. Él ve el pasado, el presente, el futuro, los ataques del enemigo, nuestras debilidades, fallas y nuestros corazones. Dios ve mucho más de lo que nosotros podemos ver, por lo tanto, no debemos esperar entender totalmente sus caminos. En cambio, debemos confiar en que Dios es fiel, bueno y está en control. Isaías 55, 8-9 declara: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son los míos, dice el Señor. Tan altos como los cielos están sobre la tierra, así de altos son mis caminos y mis pensamientos respecto de los de ustedes. Hoy, quiero animarte a dejar de buscar respuestas y explicaciones para tus problemas. En cambio, busca a Jesucristo. Así como Abraham confió en Dios cuando se le pidió que sacrificara a Isaac, y Pablo y Silas buscaron al Señor en situaciones desafiantes, nosotros también debemos confiar y buscar a Jesús. Si te encuentras en un lugar difícil, confía en el Señor y lleva tus problemas a Él. No eres lo suficientemente fuerte o sabio para enfrentar los desafíos de la vida por ti mismo. Necesitamos a Jesucristo. Así que enfócate en el lugar del problema que tienes delante. La vida se describe a menudo como una montaña rusa, y eso tiene algo de verdad. Experimentamos momentos alegres y desafiantes. Como cristianos, no estamos exentos de dificultades, e incluso algunos podrían argumentar que enfrentamos más que los no cristianos. Muchas aflicciones pueden venir a nuestro camino, como se afirma en el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Fíjate cómo la Biblia enfatiza la palabra muchas. No te estoy diciendo esto para desanimarte, sino más bien para fortalecer tu perspectiva. Amar a Jesucristo y vivir para Él no garantiza una vida libre de problemas. Del mismo modo, enfrentar desafíos o dolor no significa que el Señor te ame menos que a alguien más. Verás, Dios no nos promete una vida sin sufrimiento, dolor, problemas o situaciones difíciles. De hecho, nos dice lo contrario. En Juan 4:33, la Biblia dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Después de advertirnos acerca de los problemas que enfrentaremos en el mundo, Jesús nos ordena tener buen ánimo porque Él ha vencido al mundo. Así que aunque no sepa por lo que estás pasando, aquí está mi mensaje para ti hoy. Ten buen ánimo porque en Jesús eres un vencedor. Las cosas pueden estar difíciles en este momento. Todo puede no estar bien, pero ten buen ánimo. Ten fe en el Señor y declaro que Él te llevará adelante. Puedes estar en un lugar oscuro, pero ten buen ánimo. Sigue aferrado a Jesús. Hay luz al final del túnel. Dios no solo quiere que estemos de buen ánimo, sino que también quiere que recurramos a Él en oración durante nuestros tiempos difíciles. De hecho, los tiempos difíciles pueden motivarnos a buscar a Dios a través de la oración de manera más apasionada y desesperada de lo que normalmente haríamos. Cuando enfrentamos problemas, nos damos cuenta de nuestra debilidad y limitaciones. Nos sentimos impotentes y nos damos cuenta de cuánto necesitamos la intervención del Señor. Jesucristo es nuestro consolador y una ayuda presente en tiempos de dificultad. Él es la única ayuda que necesitaremos. Sí, como seres humanos, tenemos sentimientos y emociones. Nadie puede negarlo. Dios no espera que riamos y bailemos todo el tiempo, pero lo que espera de nosotros es nuestro compromiso con Él. Quiere que tengamos fe, porque la fe le agrada y lo mueve a actuar. Así que, querido amigo, ten buen ánimo. Jesucristo ha vencido. La Biblia dice en Lucas 1:37,
porque para Dios no habrá nada imposible. ¡Qué promesa tan asombrosa! En diferentes momentos de mi vida, e incluso ahora, vuelvo atrás y reflexiono sobre lo que el Señor ya ha hecho. Reflexiono sobre las veces que Él me ayudó a aprobar un examen en la universidad, me sanó de una enfermedad, me concedió el trabajo por el que oraba e incluso respondió a mis pequeñas peticiones. Todas estas cosas requerían y aumentaban mi fe. Con cada experiencia, Dios fortaleció mi fe. Después de cada batalla, mi fe se hacía más fuerte. Como hijos de Dios, debemos aprender a ejercitar nuestra fe y usarla en todas partes y en todo momento. Servimos al Dios que llamó al tiempo a la existencia. Su palabra sostiene las estrellas en el cielo y mantiene los planetas en alineación. Servimos a un Dios que se sienta en el círculo de la tierra y conoce el número de cabellos en nuestra cabeza y la medida de lágrimas que hemos derramado. Él es un Dios de lo imposible, el gran yo soy. Nada es demasiado difícil para Él. Santos de Dios, trabajen su fe y crean que Dios puede hacer lo imposible. En Mateo 5:20, Jesús dijo, en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y sucederá. Nada será imposible para vosotros. Este poderoso recordatorio resalta la fuerza de la fe. En Mateo 21, hay una historia de Jesús que tenía hambre y fue a comer higos de un árbol. Aunque era la temporada para que el árbol diera fruto, estaba estéril. Jesús reprendió al árbol, diciendo, de ahora en adelante, nunca más darás fruto. Instantáneamente, el árbol se marchitó y murió, asombrando a los discípulos. Poco sabían los discípulos que Jesús les estaba enseñando una lección crucial sobre la fe. En Mateo 21, 21-22, Jesús dice, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo que se hizo al árbol de higos, sino que si le decís a este monte, quítate de ahí y échate al mar, sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto nos enseña que cuando usamos nuestra fe y creemos, las cosas se alinean con la palabra de Dios. Por lo tanto, al ejercitar nuestra fe, debemos desechar cualquier duda. Si creemos y está de acuerdo con la voluntad de Dios, todas las cosas son posibles. Si necesitas ayuda para fortalecer tu fe, utiliza la palabra de Dios como estímulo. Recuerda siempre Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Así que, hermanos y hermanas, trabajen su fe. Avanzando, en el Salmo 34:17 se afirma, los justos claman, y el Señor oye, y los rescata de todas sus angustias. Esta increíble promesa nos asegura que cuando los justos claman, el Señor oye y los rescata de todas sus angustias. Pero, en cuanto a los injustos, ¿quién los escucha cuando claman? ¿Quién los rescata de sus angustias? Este pasaje del Salmo 34 debería animarnos a todos a buscar la justicia. Porque cuando llegue el momento de clamar, si has estado buscando la justicia, el Señor te oirá y te rescatará. Dios Padre ha dado a su pueblo el privilegio de invocarlo en tiempos de angustia. Observa que dice, su pueblo, aquellos que buscan la justicia. Y no es que seas perfecto, pero es que tu deseo no tiene nada que ver con el mundo y tiene todo que ver con Jesucristo. Los justos claman, el Señor oye y los rescata. Eres tú,